Bien, entonces una fila dentro de una tabla representa una instancia de una entidad. En este caso pues tenemos una entidad de los usuarios. La tabla almacena muchos usuarios, pero cada fila representa solamente una entidad a la vez. Representa una instancia, por decirlo de una manera, una instancia a la vez de una entidad. Llámese pues un objeto de la vida real. Entonces una fila, eso es lo que representa básicamente una sola entidad, un objeto a la vez. Y en una tabla pues tú puedes poner muchos objetos a la vez. Eso por un lado. Entonces las columnas de la tabla representan los atributos de esa entidad que estamos ahora sí que contemplando. Por ejemplo, pues aquí tenemos la tabla de usuarios y cada registro pues es una entidad usuario. Y entonces esa entidad usuario a su vez se divide en atributos. Y entonces cada columna representa los atributos de esa entidad. En este caso pues puede ser el nombre, viene siendo el nombre, el email, el rol y pues su fecha de verificación. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de personas, pues pudiera ser por ejemplo el nombre, la dirección, su número de teléfono, sus apellidos. Y entonces vamos a poner la nota por acá. Vamos a ponerle que acá las columnas dentro de una tabla, representan los atributos de una entidad, de una fila. Entonces eso es lo que son las columnas. Las columnas representan los atributos de una entidad, de una fila. Eso por un lado. Otro término que también se ve en base de datos, pero que no muchos lo consideran, es el término de celda. Vamos a ponerle por acá un rojito, un café, y vamos a poner esto. Vamos a subrayar esto. Entonces acá vamos a ponerle un texto que diga valor o celda, como muchos le conocen. Es la intersección de cada fila y una columna. Intersección de una fila y de una columna. Entonces, este es otro término que se utiliza aquí en base de datos, que es una unidad, por decirlo de una manera, es la unidad única que consiste en la intersección de una fila. Aquí tenemos una fila y la intersección de una columna. Entonces aquí, este correo que dice becris@example.org viene siendo, representa el solo cuadrito en sí mismo, este que pusimos en cafecito, representa lo que se conoce como una celda, que es la intersección de cada fila y columna. Aunque el término de celda y valor, pues casi no se utilizan. Casi siempre los que se utilizan son filas y columnas. Eso por un lado. Si una tabla contiene uno o más columnas, si una tabla contiene uno o más columnas que identifican únicamente cada registro en la tabla, pues tú puedes definir estas columnas como llaves primarias. Por ejemplo, aquí en esta tabla, pues puede que tú tengas muchos registros, que es lo más seguro, y vas a tener muchas columnas. Entonces, si tú tienes una columna, una o más columnas, más de dos, pues tú puedes que identifiquen de manera única a un registro, pues tú puedes definirlas como llaves primarias. Entonces acá un usuario pues simplemente tiene un correo electrónico, pues casi siempre es único entre las personas. Entonces aquí el email pudiera ser una llave primaria, lo que se conoce como llave primaria. Entonces vamos a definir el término ahora llave primaria. Vamos a poner el término primary key. Primary key. Vamos a ponerle representa una o más columnas que identifican de manera única a cada fila. Entonces aquí tenemos el término primary key.
primary key. Dice, primary key representa una o más columnas que identifican de manera única a cada fila. Entonces, esa es otra regla de una tabla. Tú puedes tener muchos registros, muchas filas en una tabla, pero esas tienen que ser identificadas de manera única. Aquí, pues en el casi siempre, pues los correos electrónicos, pues casi siempre son únicos, no se pueden repetir entre las personas. Entonces aquí tranquilamente nosotros pudiéramos poner como primary key el email. Sin embargo, en nuestro ejemplo, pues la primary key de la tabla usuarios, esta que tenemos por aquí, en esta figura, pues viene siendo la columna ID. Entonces aquí vamos a subrayar esto que dice por acá. Vamos a ponerle que la primary key viene siendo esta. Entonces vamos a ponerle acá esta columna, la columna ID vendría siendo la primary key. Entonces tranquilamente pues el email puede ser ahora sí que la primary key, pero no, nosotros decidimos ponerle aquí en este caso el ID. Fíjate cómo cada fila, como te digo, una primary key pues representa una o más columnas que identifican de manera única a cada fila. Si tú ves esta tabla, pues fíjate cómo el ID nunca se repite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este caso pues están de manera consecutiva. Pero si tuvieras más registros, por ejemplo el ID 1, el campo 1, el valor 1, no se puede repetir. Si el 2 tampoco se repite. Entonces las llaves primarias siempre tienen que ser únicas por tabla. No se pueden repetir más. Por ejemplo, pues tú puedes tener, por ejemplo acá, fíjate, aquí tenemos la tabla usuarios. Si te fijas, pues ningún ID se repite, todos están consecutivos. Entonces, por tabla, las primary keys tienen que ser únicas. Pero, por ejemplo, en otra tabla, por ejemplo, en la tabla de videos, pues tenemos otro y aquí sí se repiten. Entonces, los primary keys sí se pueden repetir, pero siempre y cuando se trate de diferentes tablas. Entonces, lo vamos a dejar para el próximo video. Saludos.